Hoy quiero hablar de un tema de la máxima actualidad, nada menos que de los límites del conocimiento empírico, particularmente en las ciencias sociales. Había pensado un título alternativo, que iba a ser el teorema de imposibilidad de Juan Ramón Rayo. Al final me he decantado por otro más descriptivo, y el motivo por el cual el segundo podría casar pues está pospuesto a los minutos centrales finales del vídeo, que tendréis que ver en su completitud para entender por qué le cuadraría ese título alternativo. Cuando hablo del conocimiento empírico me refiero particularmente al aprendizaje a partir de datos. Cuando uno tiene unos datos, en estos uno encuentra esencialmente dos cosas. Señal, que es aquello que quiere medir, y ruido, que son particularidades de los casos individuales que aparecen por allí, pero que no aportan nada al conocimiento. Son, pues eso, adherencias que se producen por el método de captura de datos, que se producen por la naturaleza de los individuos de los cuales traen los datos, de las características individuales, etcétera, etcétera, etcétera. Que son cosas que uno quiere pues hacer desaparecer, limar, ¿no? para encontrar la verdaderamente relevante, que es la señal, ¿no? Aquello que uno espera encontrar en los datos. Esto se puede ejemplificar con la fotografía en astronomía. Cuando uno quiere sacar una fotografía, por ejemplo, de un planeta con un telescopio barato, lo que hace es que uno toma una foto como esta que aparece en pantalla y que es borrosa. Esta foto borrosa contiene señal, es decir, efectivamente eso que está en pantalla es Júpiter, y un montón de ruido producido pues por defectos de la cámara, no sé muy bien por qué, por fenómenos que suceden con la luz en la atmósfera, yo qué sé. La cuestión es que es borrosa. Lo que uno puede hacer para obtener fotografías nítidas o con apariencia nítida de planetas como Júpiter es sacar muchas fotos, sobreimponerlas de cierta manera, y lo que sucede cuando uno sobreimpone fotos es que la señal que tienen todas ellas, que es la misma por ser una foto del mismo objeto, es constante, y el ruido, como cada vez que aparece en cada píxel, como cada vez es distinto, pues se va compensando unos con otros y al final el ruido desaparece y lo que obtienes es la foto exacta o nítida, ¿no? Como esta otra, por ejemplo, que está extraída de la Wikipedia y en la que dicen que está obtenida mediante el stacking, ¿no? Como es la superposición de varias fotos obtenidas a lo largo de una grabación. Métodos similares se utilizan para fotografiar, entre comillas, virus, y el mismo CERN no deja de ser una especie de enorme cámara fotográfica donde en lugar de fotones pues se obtienen impresiones de otro tipo de partículas, y esencialmente funciona así. Entonces aquí aparece un elemento nuevo, es no solo tengo señal, no solo tengo ruido, sino que tengo una multiplicidad de fotos, tengo muchos datos. Como tengo muchos datos, yo puedo eliminar el ruido. ¿Cuántos datos necesito? ¿Cuántas fotos tengo que tomar? Eso depende de dos factores. Y eso hace que haya una especie de triángulo. Por un lado tengo la señal, el nivel de señal que tengo en mis datos o en mi foto. Voy a hablar de datos a partir de ahora, en lo sucesivo. El nivel de señal que tengo, el nivel de ruido que tengo, es decir, cómo de confuso son esa señal, cómo está de confuso en cada uno de mis datos. Y el número de observaciones, el tamaño de mi conjunto de datos. Esos son los tres elementos que operan. Si tengo mucho ruido y poca señal, pues necesitaré muchos datos. Que tengo una señal muy clara, pues necesitaré pocos datos. Esto es una cosa que se aprende en los cursos introductorios de estadística, ¿no? Dado un tamaño del efecto, es decir, una señal determinada, dado una cantidad de ruido, hay una serie de fórmulas que se pueden aplicar y te dice, pues necesitas como mínimo, pues no sé, 25 observaciones, 30 observaciones, 100 observaciones. ¿Vale? Que es un poco engañoso porque muchas veces antes de hacer el experimento no sabes ni cuánta señal puedes tener ni cuánto ruido puede haber en la toma de datos, pero bueno, esa es una cuestión distinta. Así, por ejemplo, imaginemos ahora pasando del mundo de la física al mundo de la biología, antes de pasar al mundo de las ciencias sociales,
recorriendo el mismo camino de ese artículo que está bastante interesante de José Luis San Pedro, que se llama El reloj, el gato de Madagascar, en el cual examina pues cómo es el conocimiento en el mundo de los objetos, de los relojes, en el mundo de la biología, de los gatos, y finalmente en el mundo de las ciencias sociales. Por ejemplo, cómo estudiar cosas como Madagascar. Lo que uno se puede plantear en el mundo de la medicina, uno se puede plantear, dice, bueno, voy a ver, no sé, este medicamento, pues voy a ver qué efecto tiene sobre el nivel de leucocitos. Y se administra una determinada cantidad de personas y se mide el nivel de leucocitos antes y después, y dices, bueno, pues a unas personas les incrementa el 5, otras el 15, otras el 10, otras les reduce un poquito. En promedio, para una persona promedio, pues el efecto es, no sé, digamos, el 10%. Esa sería tu señal, y el ruido son las variaciones que suceden entre personas. En ese tipo de problemas lo ves más ruido porque las personas son distintas, que uno reacciona de manera distinta y tal, y entonces incluso muchas veces lo que hay que estudiar es no solo el efecto en una persona promedio, sino el efecto en un hombre, el efecto en una mujer, el efecto de una persona obesa, el efecto de una persona mayor, joven, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se complica un poco, aparte de la variabilidad que puede haber entre sujetos. Y ahora llegamos al mundo de las ciencias sociales. ¿Qué sucede en las ciencias sociales? ¿Y por qué me preocupa hoy el asunto? Me preocupa porque este mecanismo que he descrito antes para aprender de los datos y que depende y que tiene tres patas, ¿no? Tiene la señal, el ruido y la cantidad de observaciones, puede no dar los frutos esperados. Es decir, uno podría llegar a no poder decir nada sobre un fenómeno. Puede pasar perfectamente cuando uno no tiene datos suficientes. Si en fotografía astronómica uno resulta que solo tiene una foto de Júpiter, pues no puede aplicar el truco de superponerlas y tal. Él tendría una foto borrosa donde no se sabría si aquello es Júpiter o si es una bola de Navidad o qué cosa es aquello, ¿no? Puede suceder perfectamente en el mundo de las ciencias sociales que falten datos. De hecho, hay un artículo muy interesante que debería ser más conocido, y vuelvo al título alternativo de este vídeo, un artículo que se llama El teorema de la imposibilidad de la Super Bowl. Es un artículo que rondó la oficina en la época en que yo me dedicaba a esas cosas, ¿no? A medir impactos de campañas publicitarias. Y de hecho lo que venía a decir el artículo es lo siguiente. Dices, bueno, en la Super Bowl, este partido que juega en Estados Unidos una vez al año y que no sé muy bien de qué va la cosa, se ve que hay mucho interés por colocar publicidad, ¿no? Son los anuncios más caros, el minuto de oro de los anuncios. Y aquellos tipos encargados de medir el efecto de esos anuncios dicen, bueno, hemos gastado tantos millones en poner nuestra cuña allí, vamos a ver qué efecto tiene sobre las ventas. Decían, es que no hay forma humana de medirlo. Es decir, necesitarías... Es cierto que la empresa que pone la cuña tiene muchísimos clientes, es decir, puede medir, tiene una N bastante grande. Lo que pasa es que el efecto es tan pequeño y está sujeto a tanto ruido, es decir, pueden pasar tantas cosas alrededor, campañas publicitarias de la competencia, no sé, cuestiones climatológicas, yo qué sé, tantas cosas que pueden suceder en ese momento, en ese periodo en el cual se están haciendo las mediciones, que simplemente es imposible. Me parece que en aquel artículo hace mucho que lo leí, ya no me acuerdo los detalles, pero decía, mira, si quieres medir el efecto de un efecto sobre las ventas de este anuncio, pues necesitarías una cantidad de sujetos, es decir, una muestra de sujetos o una cantidad de clientes, bueno, descomunal, ¿no? Tan grande que dices, bueno, es que no se puede medir. Lo único que te puedo decir es que no se puede. Esto es algo bastante inaudito, es decir, estamos acostumbrados a que las ciencias efectivamente pues te dan una respuesta. La gente hace una pregunta y a cabo de un tiempo pues un científico va y dice sí o no o lo que sea, ¿no? Esto no es del todo cierto. En matemáticas somos bastante más humildes al respecto, y hace ya 80 años que Gödel dijo, mira, hay proposiciones que tú puedes establecer, tú puedes enunciar una serie de proposiciones y estas proposiciones no tienen demostración. No puedes ni probarlas ni refutarlas, son indecidibles. No se puede saber si eso que has dicho es verdadero o falso. Y eso tiene que ver con una cosa que, bueno, que muy resumido, es que el número de posibles proposiciones es más grande que el número de posibles demostraciones. Es decir, que tiene que haber alguna proposición que no encuentre su correspondiente demostración. Es decir, hay más, lo dicho,
como hay más proposiciones que demostraciones, pues algunas no tiene demostración, no hay demostración posible. Tú puedes numerar todas las proposiciones, puedes numerar todas las demostraciones y ver que alguna queda desemparejada, así, dicho muy a grosso modo, ¿no? Entonces, ya se asume eso desde hace mucho tiempo. Lo que no se asume es en ciencias sociales. Y entonces, por ejemplo, pues el otro día lo que sucedió, y este es el motivo principal por el que este vídeo, es que así como en matemáticas sabemos que es cierto que hay proposiciones sin demostración y que, bueno, alguna vez me he entretenido en buscar alguna, ¿no? Dice, ¿alguien sabe de algún enunciado que no tenga que ser indecidible? Y había gente especulando sobre posibles áreas donde pueden aparecer ese tipo de enunciados y tal. Así como eso es una cosa sabida y que no preocupa y que asumimos con toda normalidad, en el mundo de las ciencias sociales parece que no. Y que cualquier ocurrencia que uno tenga, pues parece que tiene que ser verdadera o cierta. Y lo que pasó el otro día en Twitter fue que el bueno Juan Ramón Rayo estaba enfrascado en una discusión con otro tipo sobre, no me acuerdo una cuestión, o sea, ¿de qué era? Era si los países con estados grandes son menos distributivos, los impuestos son menos distributivos, una cuestión así, ¿no? Y entre las pruebas que alegaba Juan Ramón Rayo alrededor de esto estaba pues el típico gráfico de dispersión, este que veis en pantalla en estos momentos, en el cual pues se ven una serie de países y las dos variables en discusión están en los ejes horizontal y vertical, y hay una recta súper problemática de ajuste que va en la dirección que postula Juan Ramón Rayo y tal, y bueno, y este tweet y esta gráfica, que tampoco es suya, creo que está en un artículo de la OCDE, yo luego en una discusión donde mucha gente opinó sobre la R cuadrado y sobre cosas que simplemente daban a entender que no sabían muy bien de lo que hablaban, y lamento decirlo porque había gente ahí en esa discusión que yo conocía. Típicamente no conoces a la gente de las discusiones, pero en esa discusión había gente que yo conocía que se autodefinen como divulgadores científicos y no sé qué, y Dios, deberíais saber un poquito más al respecto. Porque entre todos los motivos que hay para criticar esa regresión, el asunto del R cuadrado es el menor, es el más irrelevante. Ni siquiera se sostiene con la teoría estadística en la mano de pie. El problema es muy otro. Y bueno, gran parte del problema tiene que ver con lo que hemos planteado desde el principio. Es decir, tú tienes una señal, que es esa especie de relación entre esas dos variables, tienes un ruido producido por la idiosincrasia de los distintos países, y tienes finalmente pues una cantidad de países que es finita. Y por tanto, la foto que estás sacando de esa relación o de esa presunta relación entre las variables es una foto pues borrosa, súper borrosa, una foto en la cual no se aprecia, no se puede apreciar, se puede criticar. Eso no quiere decir que la hipótesis original sea o no razonable, eso no quiere decir que sea más o menos verosímil, pero de alguna manera podría pensar que es indecidible. Al menos que razonando con datos en la mano es imposible llegar a una conclusión definitiva sobre su validez, ¿no? Sobre su certeza. Toca que la gente que trabaja en ciencias sociales haga una cura de humildad y reconozca que efectivamente es así, que hay muchas cuestiones que se plantean y que se estudian y que son definitivamente indecidibles. Es decir, sería muy interesante saber esto, o a lo mejor incluso ni siquiera es interesante saberlo, pero no se puede averiguar, no se puede saber, nos faltan datos, habría que colonizar planetas distintos, llenarlos de países, darles a cada uno un sistema político distinto y ver ahí qué pasa y poder poner muchos más puntos en nuestra gráfica para poder probar fehacientemente que aquello es de esta manera y no de la contraria, ¿no? Lo cual nunca va a suceder. Y bueno, eso es esencialmente todo lo que quería contar hoy en este pequeño vídeo resumen. Agradezco mucho su atención y espero verlos en el próximo. Muchas gracias.